Muy buenos días para todos. Inicialmente, quisiera darles las gracias a todos por asistir a este espacio de webinar, el cual está destinado para los días jueves a partir de las 9:10 de la mañana. Para este espacio, el día de hoy nos estará acompañando nuestra consultora de proyectos, Sandra Pino. Como tal, el objetivo de este espacio hoy es hacerles una pequeña presentación y explicación acerca de los procesos de retroactivos, los cuales se realizan a través del sistema Midasoft. Y como es de costumbre, recordarles que el chat se encuentra habilitado para que allí nos puedan ir dejando todas las preguntas o dudas que presenten referente a este proceso. Y al finalizar la explicación, serán pues como contestadas de manera aleatoria, de acuerdo pues al volumen de preguntas que tengamos. Nuevamente les quiero agradecer a todos por la asistencia, la puntualidad y le concedo la palabra a la consultora Sandra Pino. Buenos días a todos, bienvenidos entonces pues a este webinar donde vamos a tratar de abordar el tema de la generación de los retroactivos salariales dentro de nuestro sistema. La idea es que hagamos un repaso general de la configuración y el proceso de generación para que nos encontremos cuál sería el resultado que vamos a ver en la liquidación de la nómina. Entonces, los temas que vamos a tratar hoy sería pues definitivamente cuál es la generación, cómo se realiza la configuración de los conceptos, las agrupaciones que se requieren para realizar este proceso, la configuración del envío, la configuración y generación del módulo de retroactivos y la extracción del envío de retroactivos que también se puede hacer en caso de que necesitemos realizar alguna corrección. ¿Qué es lo primero? Pues como que vamos a validar, qué es como tal el proceso de retroactivos en el sistema. ¿Cuál es el objetivo del proceso de retroactivos? Es que podamos realizar de forma automática dentro de la liquidación de nuestra nómina en un periodo que determinemos o que decidamos de liquidación normal, realizar el pago de unos conceptos que configuramos para que se pueda pagar la retroactividad que de los conceptos que un colaborador pueda tener en su acumulado de nómina desde la fecha de aumento, cuando este último lo hacemos de forma extemporánea. ¿Qué quiere decir eso? Puede existir una nómina en la que yo ya haya pagado, digamos, el periodo 10 de mayo, el 9 de mayo y por allá el 25 de mayo decidí hacerle un aumento salarial a un colaborador al cual ya desde antes, desde el 1 de mayo. Este retroactivo lo que me va a permitir es recalcular esa nómina que ya está acumulada, que ya está pagada de forma automática sin que yo tenga que entrar a la liquidación de la nómina y de forma manual ingresar los valores de diferencia del valor que le quedó faltando o de los rubros que quedaron faltando como ajuste para ese colaborador. Es importante tener en cuenta que todos los conceptos que son devengados pueden ser configurados para esa retroactividad, que son los conceptos salariales, tales como salario, apoyo y sostenimiento, que no suele suceder, pero se puede también configurar, los dominicales, horas extras, todo lo que son recargos adicionales al salario, incapacidades, vacaciones y novedades de ausentismo, siempre y cuando pues tengan la configuración adecuada para ello. ¿Cuál es el primer paso que nosotros tenemos que tener en cuenta para realizar el proceso de los retroactivos? Es la configuración de los conceptos. Entonces, para esto lo que requerimos es hacer unos nuevos conceptos o crear unos nuevos conceptos que se deben configurar o se deben crear de acuerdo y conforme a la configuración del concepto que lo genera, conservando los mismos parámetros de tipo, o sea, de vengado, código de la DIAN, porque hace parte del mismo grupo de conceptos, y factor. El factor, por ejemplo, cuando son las horas extras, los recargos y demás, entonces si es una hora extra diurna, el factor viene a un 1.25, si es de recargo nocturno, al 0.35. Es muy importante que el factor también esté bien expresado para que se realice el cálculo adecuado de este nuevo concepto que estamos creando.
Para nuestros conceptos le vamos a asignar la clasificación del tipo de concepto retroactivo con política periódica LQ003 de valores reportados, igual para las definitivas LDF 11, que es valores reportados, y política fuera de nómina FRTGN, retroactivos generales por concepto. Entonces, la ruta que vamos a utilizar para realizar el proceso de configuración de conceptos es la convencional. Simplemente vamos a ingresar a nuestro sistema en la ruta gestión de nómina, procesos de configuración conceptos, conceptos de nómina, y le damos a agregar al concepto como normalmente lo hacemos con cualquier concepto nuevo que vamos a configurar o a crear. ¿Qué es lo que acabamos de mencionar? Entonces vamos a darle el código del concepto recomendado que llevemos un orden lógico similar al orden que también tienen los conceptos de pago convencionales. Vamos a dejarle el mismo tipo, que es un tipo 1 para los devengados con una prioridad de liquidación 0. Le vamos a dejar el mismo grupo de código de la DIAN. Entonces, en este caso que estamos validando el de retroactivo salarial, le vamos a dejar el de concepto salarial. Aquí no tiene factor, pero si cambiamos a uno, por ejemplo, que tenga factor común horas extras, entonces aquí vamos a expresar el factor que debe tener el concepto. Vamos a validar que tenemos unas políticas, la política periódica LQ03 de valores reportados y la 11 respectivamente, y a su vez vamos a tener una política por fuera de nómina de FRTGN, retroactivos generales por concepto. Esto en cuanto a la configuración del concepto. Ahora vamos a validar el tema de las variables. Aparte de la configuración interna del concepto, vamos a tener unas variables que se requieren para que este nuevo concepto tome la base que debe de tomar y haga el proceso normal de liquidación en la rutina que tenemos. ¿Cuáles son estas variables? Todas nuestras variables que son para retroactivos inician con el prefijo FRT, ¿sí? Todas. Y vamos a tener entonces variables de agrupación, que son las de agrupación de pago. En este dato que voy a poner, la agrupación donde yo tengo el concepto que origina este retroactivo. Es decir, si yo estoy configurando un concepto salarial, hay una agrupación de conceptos que debe contener el concepto de salario para que en el momento de la liquidación de la nómina, el sistema sepa dónde tiene que ir a buscar o cuál es el concepto que va a tomar como base. Y horas pago que debe ser el mismo, ¿sí? ¿Qué pasa? En este momento, por ejemplo, aquí en el ejemplo que vamos a tener, vamos a trabajar con un colaborador que tiene el salario ordinario y que tiene los dominicales y festivos en un concepto aparte. Como política de la compañía, nosotros podemos definir que cada concepto tenga su contraparte en un concepto de retroactivo. O los conceptos que son similares, en este caso los salariales, los puedo agrupar. Por ejemplo, acá tenemos una agrupación sala que contiene todos los conceptos salariales para hacer un solo concepto de retroactivo, ¿sí? Entonces, en este caso, les voy a mostrar que en esta agrupación sala solamente vamos a tener un, un concepto o una sola agrupación en un solo concepto y a su vez aquí ya tenemos todos los conceptos que nos van a liquidar o que van a ser base para esta liquidación. Entonces, en esta agrupación sala tenemos el salario ordinario, el salario dominical y el salario festivo, que se supone deben tener la misma base. Si yo decido como compañía, dentro de mis políticas internas, que para cada concepto voy a tener uno de retroactivo, entonces simplemente voy a crear la agrupación o voy a relacionar la agrupación que tiene el concepto solito. Aquí, por ejemplo, lo hicimos con 3 conceptos, ¿sí? Ahora tiene
estas otras variables que nos indican el procedimiento que debe realizar. La que es ANT-BAS la vamos a dejar en dato N. La el pago CPR le vamos a decir que sí, es para que valide los conceptos. La REV-PRD también le vamos a decir que sí con el indicador S. El tipo calendario TIPCLD, entonces en este caso de nuestro ejemplo es comercial. Si es un calendario juliano, pues lo vamos a cambiar para la J. La TPRTR en dato N. La VER-F SAL-R para verificar la fecha del salario con el dato S. Y finalmente, pues para que en caso de que tengamos un retroactivo dentro de una generación de liquidación definitiva de prestaciones sociales, entonces lo que vamos a hacer es que la vamos a relacionar la misma agrupación base de este concepto. Aparte de las agrupaciones pues, de conceptos donde va a tomar la base, que es la que les acabo de mostrar, vamos a también a crear una agrupación que contiene el total de los conceptos de retroactivo creados. En esta agrupación vamos a guardar o a relacionar o a clasificar todos esos conceptos de retroactivo que yo tenga para que el sistema se ubique o inicie su rutina de liquidación desde esta agrupación. Entonces, así como vemos esta agrupación de sala, vamos a ver una agrupación, no donde están los conceptos que originan el retroactivo, sino donde están los conceptos que son retroactivos. ¿Sí? En este caso solamente pues tenemos relacionado el retroactivo salarial y retroactivo de horas extras para el ejemplo para el ejercicio que estamos haciendo el día de hoy. Adicionalmente a esto, vamos a generar una agrupación de empleados. ¿Para qué es esta agrupación de empleados? Es donde vamos a clasificar a los colaboradores a los cuales yo les voy a hacer retroactivo. No necesariamente porque yo tenga un aumento de salario en un colaborador, el retroactivo se va a generar. Yo voy a clasificar o tengo que detallar cuáles son los colaboradores que van a tener este retroactivo. Entonces, para eso vamos a utilizar las agrupaciones generales o vamos a hacer pues una agrupación de empleados para retroactivo. ¿Dónde lo hacemos? Entonces, esto lo vamos a hacer en la ruta de gestión de nómina, procesos de configuración, tablas de referencia y es agrupaciones generales. Ahí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una agrupación general o vamos a definir la agrupación y le vamos a dar los datos de la agrupación. En esta agrupación vamos a definir cuál es el clasificador o cuál es el valor que vamos a utilizar para que el colaborador sea relacionado o sea tenido en cuenta en este proceso de generación de retroactivos. Entonces volvemos, retomamos la ruta, gestión de nómina, proceso de configuración, tablas de referencia, agrupaciones generales. Vamos a generar una agrupación, como se suelen agregar todas las tablas o los clasificadores que tenemos en nuestro sistema con el signo más y vamos a diligenciar los datos que son sencillos. Simplemente le vamos a dar un código que se define de manera interna por la compañía, la descripción de esta agrupación o el nombre de esta agrupación y finalmente le vamos a decir qué tipo de agrupación es. En este caso, para el proceso de retroactivos, requerimos una agrupación de tipo empleados, donde vamos a relacionar los colaboradores que van a estar teniendo el proceso o que están generando el proceso de retroactivos. Adicionalmente, vamos a crearle a esta agrupación, después de que la creamos, nos vamos a posicionar sobre la agrupación que acabamos de generar o la que ya tenemos creada y se va a abrir una nueva ventana donde vamos a tener los datos generales de esta agrupación. ¿Qué vamos a hacer? También le vamos a agregar en esta agrupación. Este dato es el que clasifica o el que relaciona cuando agreguemos los colaboradores desde la tabla de trabajadores, desde la EMP o desde la matriz de empleados. También lo podemos hacer acá.
tenemos dos formas de agregar los colaboradores, ¿listo? Entonces simplemente le vamos a dar un dato que puede ser 01, puede ser sí, o puede ser AP, pues aplica, no sé. El dato que pues cada compañía desee darle con el nombre que le va a dar a esta agrupación. También nos posicionamos nuevamente sobre esta agrupación y aquí podemos ver cuáles son los empleados a los que yo les voy a generar este proceso o los que yo voy a relacionar. Si yo quiero hacer el ingreso de los datos a través de esta agrupación o de esta pantalla, lo puedo hacer desde aquí. Simplemente doy clic en el signo más y aquí digito el código del empleado con el que yo trabajo, sea que yo tenga un código interno por colaborador o que lo maneje por documento de identificación. Con este es con el que lo voy a buscar y así los colaboradores ya quedan aquí activos en esta agrupación que voy a utilizar para generar. ¿Por dónde más también podemos hacer la validación o el ingreso de los colaboradores a la tabla o a la agrupación de conceptos? Entonces, esa la voy a hacer directamente en la matriz de empleados o en el registro de empleados, en la ventanita después de haber seleccionado el empleado, datos complementarios. Y aquí en datos complementarios buscamos en el menú izquierdo agrupaciones por empleado y aquí puedo validar por un solo empleado o puedo agregar o lo que requiera hacer o eliminar a su vez también de esta agrupación de empleados. Cuando lo voy a agregar en este dato, en este campo agrupación, voy a llamar el nombre o voy a buscar la agrupación que estoy tratando de generar y le voy a decir cuál es el dato, ¿sí? Que en este caso, el dato que configuramos fue 01, también puede ser sí y demás. Adicionalmente, una vez ya tengamos configurados conceptos y configurados las agrupaciones para todo el tema de la liquidación y la generación del retroactivo, también vamos a crear un proceso de envío. ¿Para qué es este proceso de envío? Porque es a través del cual se va a crear la novedad o la NBN para la generación y paso a la liquidación de nómina de los valores correspondientes al retroactivo. Este envío debe ser creado por la ruta gestión de nómina, proceso de contratación, registro y registro de envíos, donde se crea el índice por el cual o con el que se realiza la generación del retroactivo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los datos que vamos a encontrar acá? En el registro o envío de lotes le vamos a dar el nombre o el código con el cual vamos a reconocer nuestro envío de retroactivos, a su vez con el nombre que le vamos a dar, normalmente pues lo dejamos con retroactivos. Vamos a indicar cuál es la política de generación del envío, en este caso debe ser la misma política con la que estamos generando los conceptos nuevos, que es la política FRTGN, retroactivos generales por conceptos. En proceso de usuario, como no es un proceso único, lo vamos a dejar vacío y en el pertenece a un módulo le vamos a decir que sí y le damos guardar. Entonces vamos a validar cuál es la ruta. Entonces vamos a ir al proceso de novedades y vamos a decir que vamos a generar en el proceso de contratación, perdón, en el registro, vamos a generar el envío, ¿sí? Con los mismos datos pues que acabamos de ver en el registro de envíos y vamos a generar el envío que requiera. Aquí vamos a encontrar pues una gran cantidad de procesos porque es donde generamos el tema del NBN. Entonces, vamos a decir que vamos a clasificarlo, lo vamos a adicionar con los datos que acabamos de ver de código, nombre y la política que se debe crear para el tema de los envíos. Luego sigue, o el proceso a seguir o el paso a seguir es la generación o la configuración y generación del módulo de retroactivos. ¿Dónde encontramos este proceso o dónde vamos a realizar esta parte del proceso? La vamos a realizar en la ruta de gestión de nómina, proceso de liquidación, retroactivos. Entonces aquí es donde vamos a empezar a concatenar
todas esas configuraciones anteriores que hemos realizado en cuanto a envíos, agrupaciones y demás. ¿Qué datos debe contener o cuáles son los datos que se requieren para hacer esta configuración del proceso de retroactivos? Entonces, lo primero es que vamos a generar un proceso, un nombre de proceso y una descripción. Normalmente, pues, recomendamos que sean nombres similares para que sean de fácil identificación y tengamos un orden lógico para la búsqueda y la generación de la información que estamos trabajando. En este caso, para el ejercicio del día de hoy, entonces, proceso de R1, retroactivo sueldo, con el DLL de ejecución que tiene exactamente el mismo nombre de la política, que es FRTGN, retroactivos generales por concepto. Le vamos a dejar una prioridad 0. En la agrupación, es la agrupación que acabamos de crear de conceptos, ¿sí? Entonces vamos a decirle que es la RETR de retroactivos con el dato sí. Y con la agrupación de conceptos donde están todos los conceptos que me generan los retroactivos, que es la RTS, ¿sí? Vamos a decir, pues para este ejercicio, o la 999 que creamos, o donde están todos los conceptos de retroactivo. En la nómina vamos a decir cuál es la nómina que estamos generando. Vamos a hacer retroactivos por nómina. No la vamos a hacer de forma general por división, ni la vamos a hacer de forma general o no se clasifican por ningún otro tipo de indicador de la estructura administrativa o de la liquidación de nómina, sino exactamente por nómina. Entonces aquí buscamos cuál es la nómina que nosotros estamos generando. Le vamos a decir desde qué periodo. Esto es importante que tengamos muy claro y es un dato requerido para poder realizar nuestro proceso de liquidación de retroactivos. ¿Por qué? Porque es la cantidad de periodos o es el periodo inicial hasta el que el sistema se devuelve o desde el que el sistema va a empezar a hacer la nueva reliquidación de los conceptos que se encuentran en el acumulado por cada colaborador calculados con el nuevo salario. Y vamos a decir hasta qué periodo. El periodo hasta es el periodo en el que yo estoy haciendo este proceso, ¿sí? Ah, no, es que yo estaba en la quincena 5 y ya voy en la quincena 12 y desde la quincena 5 yo voy a hacer el retroactivo al colaborador. Entonces, desde el día que hice o desde el momento en el que le voy a hacer el retroactivo, en el que le voy a hacer el nuevo cálculo con el nuevo salario del colaborador, hasta la fecha o hasta el periodo en el que se va a hacer el pago. Y en el campo de envío vamos a dejar el dato que corresponde al envío como tal, se repite, de que acabamos de crear. En este caso creamos el R1 para poder nosotros estar pues como digamos que en un proceso pues como de identificación más fácil o más efectivo de la información. Entonces acá en la liquidación de nómina, gestión de nómina, proceso de liquidación, retroactivos, es donde encontramos este campo para adicionar o configurar nuestros retroactivos. Aquí se pueden adicionar la cantidad de registros apropiados, pues no es de un solo registro, yo puedo generar varios tipos de registro de acuerdo a mis necesidades, ¿sí? Yo puedo decirte, no, es que yo solamente le voy a hacer retroactivo al salario básico. El resto de las novedades no le voy a hacer retroactivo. Entonces creo un envío o creo un registro de retroactivos con una agrupación de conceptos donde solamente es el salario. No, yo sí se lo voy a hacer a todos los colaboradores, a todos los conceptos, entonces lo tengo aquí. Se define de acuerdo a las políticas internas de cada compañía. El proceso que nosotros estamos haciendo es un proceso estándar, pero la liquidación como tal depende de las políticas internas o de las decisiones que se tomen dentro de la compañía para establecer o para organizar el proceso de la liquidación. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a validar cuáles son los datos que tenemos. Este proceso y descripción son el que le damos
a nuestro registro de retroactivos en el momento en el que lo estamos creando. Repetimos entonces el tema acá de la política, es el DLL de ejecución que sigue siendo la misma FRTGN de retroactivos generales por conceptos con prioridad cero. En la agrupación, entonces vamos a decir la agrupación que acabamos de crear de trabajadores que es retroactivo. En el dato, entonces vamos a decir cuál es el dato que creamos de esa agrupación que fue 01 retroactivo salarial, y en conceptos en la agrupación de los conceptos que van a ser liquidados dentro de este proceso. Esta es la agrupación de los colaboradores o la agrupación de empleados, y esta es la agrupación de conceptos que van a ser generados. Ay, es que yo acabé de hacer mi proceso de generación y yo noto que me liquida todos menos el recargo nocturno. El primer proceso que yo debo hacer, o lo primero que yo debo validar es si tengo creado el concepto de retroactivo para recargo nocturno y que ese concepto esté adicionado o clasificado dentro de esta agrupación de conceptos de retroactivos o de la agrupación que yo defina como agrupación de conceptos para el pago. Recordemos que habíamos hablado de esta agrupación, de estas agrupaciones desde dos perspectivas, una donde está el concepto que lo genera y otra donde se relacionan todos los conceptos que van a ser liquidados. En este espacio es donde yo voy a clasificar o donde yo voy a detallar cuáles son esas agrupaciones, ¿sí? Entonces aquí vamos a poner, y es muy importante que siempre tengamos presente que esta agrupación debe ser completa o que esta agrupación es la que va a definir cuáles son los conceptos que van a ser liquidados. Finalmente seguimos con el tema de la nómina. Vamos a decir pues entonces en qué nómina vamos a hacer el ejercicio y el periodo desde hasta donde nosotros vamos a hacer el proceso de reliquidación de los conceptos acumulados para el nuevo cálculo y el pago o el ajuste salarial al colaborador y el envío que acabamos de crear. Eso es en la parte interna del registro. Cuando nosotros guardamos este registro, entonces vamos a ver los datos generales que acabamos de crear y adicionalmente tenemos nuevamente un campo de periodo. En este campo de periodo vamos a buscar cuál es el periodo en el que le acabamos de indicar al sistema que vamos a hacer la liquidación de estos conceptos por retroactividad, por cambio de salario. En este concepto lo vamos a definir. Ya es que no me liquidó. Entonces, lo primero que yo tengo que validar es que este dato sea idéntico al que tengo en la parte interna de este registro, que si diga hasta, en el campo hasta, sea este mismo periodo que estoy expresando en la pantalla externa del registro. Una vez ya tengo definido todos los parámetros de retroactivo y tengo definido el periodo, simplemente voy a seleccionar la casilla de chequeo para que se active el proceso y le digo procesar. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en o qué es lo que va a suceder en este momento? Entonces el sistema va a empezar a hacer un proceso de liquidación, me va a mostrar una ventana emergente donde me va a decir que el proceso se inició, qué va a hacer internamente o cuál es la rutina que realiza el sistema para hacerlo. Empieza a revisar todos los conceptos que estén en el acumulado de cada colaborador que relacionamos en la agrupación de trabajadores, cuáles son los que se determinó que van a tener pago de retroactivo, y finalmente realiza el recálculo de cómo se pagó, cómo se debió pagar, y nos genera una novedad con la diferencia del concepto que estamos liquidando. Finalmente, pues él nos va a dar un mensaje de ya se realizó el proceso o ya terminamos con el proceso de liquidación y dónde podemos revisar esto. Esto lo vamos a revisar en nuestra liquidación del periodo. No necesitamos hacer generación del proceso de retroactivos porque eso lo estamos haciendo directamente desde el módulo de retroactivos, y vamos a validar entonces cómo se ve o cuál es el resultado esperado después del proceso de liquidación. Yo voy a hacer una revisión normal de mis procesos de nómina, como lo hago normalmente, o liquido la nómina, pues si no lo voy a hacer antes de.
y lo puedo evidenciar antes de hacer la generación de la liquidación de la nómina, lo puedo evidenciar en la pestañita de novedades. Entonces, cuando yo llamo al colaborador a la liquidación o a la generación de nómina en la ruta de liquidación de periodo, en la casilla o en el clasificador de novedades, en este botón voy a seleccionar la ventana donde me muestra cuáles son las novedades que tiene el colaborador. Aquí podemos ver que este colaborador tiene generado un retroactivo salarial de la fecha del periodo con la cantidad de horas que le está generando, el valor que generó su retroactivo y me está indicando a su vez cuál es el envío de novedades. Entonces es el que acabamos de crear o el que teníamos ya configurado previamente como R1 para los retroactivos. Y también este mismo colaborador dentro del periodo que estamos liquidando me está generando una novedad de retroactivo para las horas extras diurnas, ¿sí? Entonces, esto lo puedo ver aquí o lo valido desde acá. Ya el tema del proceso de revisión de valores, pues lo hacemos de acuerdo a cómo estamos acostumbrados en nuestro día a día. Podemos generar el informe de acumulados y así hacer el nuevo cálculo. Podemos generar, validar pues manualmente si es un solo colaborador. Ya el proceso pues interno que cada analista de nómina realice para realizar pues la validación. Sin embargo, pues podemos hacer la liquidación normal de la nómina y dentro de del movimiento vamos a encontrar estos valores que ya están o que ya deben de estar previamente, pues también agregados estos conceptos en las agrupaciones para la liquidación de la seguridad social, de la deducción de seguridad y demás. Es importante que tengamos en cuenta que los conceptos de retroactivo deben tener la misma configuración y finalidad del concepto que lo genera. Si yo no agrego los conceptos del retroactivos a las agrupaciones que son base para la deducción del colaborador, nunca me va a mostrar en la deducción estos valores como base, ¿sí? Entonces, estos conceptos nuevos que estamos creando para la generación del retroactivo, digamos que funcionan de cierta forma como un espejo del concepto que lo origina. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un concepto en N cantidad de agrupaciones para bases de seguridad social, para retención en la fuente y demás, o para todos los procesos adicionales de en la liquidación de la nómina, estos mismos conceptos deben ser agregados en esas agrupaciones, hacen base para los mismos cálculos que tengo que hacer con el resto de conceptos y demás. Este es el proceso o la parte final del proceso de la generación de retroactivos. Ay, pero a veces no sucede que entonces tenemos algún problema porque no, es que el retroactivo no es desde esa fecha, yo ya no le voy a hacer el retroactivo de todo el periodo. Bueno, cualquier cantidad de situaciones que pueden suceder en el día a día de una compañía y al que yo quiero hacerle una corrección al envío de este retroactivo o a la generación del retroactivo. Entonces, si yo quiero devolver el proceso de retroactivos que acabé de hacer, debo hacer una extracción de las novedades. ¿Por qué lo tengo que hacer? Porque este módulo al igual que las novedades generales de nómina como incapacidades, ausentismos, liquidaciones definitivas, asociaciones que se van a la liquidación de nómina y son generadas por el sistema para que pasen a la tabla de novedades, este módulo también las genera, entonces a su vez también las tenemos que devolver o extraer si queremos volver a hacer el proceso o si vamos a generar algún tipo de corrección. No, es que se me olvidó meter unos colaboradores en la agrupación, entonces quiero hacer todo el cálculo completo. Voy a extraer unos colaboradores que definitivamente no les voy a hacer el pago del retroactivo. Las fechas de aumento me habían quedado de forma errada, entonces tengo que volverlas a revisar antes de cualquier cantidad de situaciones que nos pueden pasar. Entonces, ¿por dónde vamos a hacer en la extracción de los envíos de los retroactivos? En la ruta de gestión de nómina, proceso de novedades, extracción de novedades por envío y vamos a buscar cuál es el proceso que vamos a revisar o que vamos a devolver y lo vamos
a realizar para poderlo volver a hacer nuevamente. Si no hago este proceso de extracción de las novedades, es posible que el error que yo estoy tratando de corregir no se vea reflejado, así yo vuelva a generar el proceso de retroactivo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la ruta? Volvemos a recordarlo. Gestión de nómina, proceso de novedades, novedades de nómina y extracción de novedades por envío. Aquí vamos a relacionar cuál es la nómina en la que estábamos generando estos retroactivos. Vamos a decirle cuál es el periodo en el que los relacionamos y vamos a buscar el envío. El envío es la clasificación que le dimos anteriormente a los retroactivos, que en este caso fue el R1, y le vamos a decir extraer. Cuando le decimos extraer, entonces el sistema me dice que el proceso ya finalizó y estos retroactivos ya no los veo en mi tabla de novedades que van a ser liquidadas posteriormente en el proceso de la nómina. Si yo quiero, ya hago la corrección, vuelvo y hago el proceso normal después de haber extraído de la generación de los retroactivos con todas las indicaciones, pues, o después de realizar las correcciones que yo quería hacer o que yo necesitaba hacer para realizar el proceso o lo que necesite cambiar y vuelvo y lo genero y él me va a decir otra vez como inicialmente que se inicia un proceso de novedades o un proceso de generación de las novedades del retroactivo. Finalmente me va a mostrar la ventana emergente de mensaje de proceso exitoso y yo lo puedo validar. Yo necesito, el cálculo no me dio o yo quiero validar cuál es el proceso. Miren, entonces ya nos salió el mensaje exitoso donde nos indica que el proceso de retroactivos finalizó de forma correcta, como suele suceder en Midasoft con la hora de inicio y la hora final. Yo quiero revisar el debut, yo quiero mirar cuál es el proceso que hizo, cuáles fueron las bases que tomó. Puse un caso en la mesa de ayuda, entonces necesito adicionar el debug a la historia, pues, donde está, o a los registros o a las evidencias que estoy subiendo a la mesa de ayuda. ¿Cómo lo hago y en qué momento lo hago? Inmediatamente después de generar los retroactivos. ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? Siempre que nosotros creamos o necesitamos generar un debut de algún concepto, lo vamos a generar o vamos a activar el debug desde el propio concepto, ¿sí? Entonces, digamos, aquí tenemos el debut de retroactivo salarial, el concepto de retroactivo salarial y podemos agregar la variable de debut. Esta variable de debug es igualmente FRT, dos puntos, y debug. Y lo vamos a crear también con el dato 1, ¿sí? Con esta variable, con el dato 1, dato 0, el debug queda inactivo, el dato 1 queda activo como suele suceder todos los conceptos de nómina que tenemos. Y una vez generado el retroactivo antes de ir a generar la liquidación de nómina o cualquier otro proceso, inmediatamente voy a generar el debug. No puedo decir, ay, es que lo pasé a nómina, no me dio el cálculo y entonces voy a generar el debug después. No. Primero, después de que me sale esta pantalla de éxito del retroactivo, debo generar el debut antes de hacer cualquier otro proceso. Por eso, entonces, digamos, si yo necesito hacer esta validación, debo generar la extracción de los retroactivos y volverlos a generar para poder descargar el debug, ¿sí? Ese es todo el proceso de la generación, de la configuración del proceso de retroactivos, desde la configuración de conceptos, agrupaciones, envío del retroactivo, configuración del módulo de retroactivo y finalmente la liquidación en nuestra rutina de nómina y la extracción en caso de ser necesario. Marce, entonces con eso creo que concluimos todo el tema de retroactivos. Me cuentas si tenemos preguntas. Muchas gracias, Sandra. Sí, por el momento solo tenemos dos preguntas. La primera es, ¿cómo se comporta este retroactivo en la seguridad social y prestaciones sociales?
Bueno, entonces eso, retomando lo que mencionábamos ahorita, este retroactivo se debe comportar de la misma forma de los conceptos que lo originan. Es decir, si yo voy a hacerle retroactivo al concepto de salario, debo adicionar el concepto del retroactivo exactamente en las mismas agrupaciones donde hago el cálculo para las bases de seguridad social y demás del concepto de salario. Ellos son conceptos espejo, tienen que comportarse o deben ser configurados exactamente de la misma manera como están configurados o como están clasificados los conceptos que los originan. Perfecto. Y la siguiente, ¿este proceso se configura única vez en el sistema o se debe configurar cada vez que se vaya a hacer un proceso de retroactivo? Debo generar los cambios que se requieren, Marce. ¿Cómo funciona esto? Yo dentro de la clasificación o dentro de la configuración del retroactivo, debo decir cuál es el periodo que va a generar o desde el periodo que voy a generar y hasta cuándo. Adicionalmente, también en la agrupación de colaboradores, yo necesito relacionar cuáles son los colaboradores a los que les voy a hacer el pago de retroactivo. Entonces, si yo hago un proceso de generación de retroactivo en enero, por ejemplo, en febrero, ay, no, les voy a hacer el retroactivo en enero. Y en marzo quise hacer un nuevo proceso de retroactivos porque hice un nuevo aumento salarial. Entonces, por allá en ese siguiente mes debo validar el tema del periodo inicial del pago del retroactivo, del periodo hasta el cual yo voy a hacer el cálculo de retroactivo y debo validar los colaboradores que están en la agrupación donde estoy indicando a quienes les voy a hacer el cálculo o el pago de la reliquidación de sus conceptos salariales. Ok, aquí tenemos una pregunta que creo que la acabaste de contestar. Nos dicen, para la agrupación de empleados se pueden agregar de manera masiva los empleados. No, estos sí los debo agregar por la ventana donde se generan las agrupaciones generales, donde generamos la creación de la agrupación o por la ventana de, pues, de empleados, por el registro de empleados en la parte de datos generales, de datos adicionales. De una forma masiva no lo hace, pues no tenemos todavía un importador de generación de agrupaciones para empleados. En ese orden de ideas, una posible solución sería realizar, Marce, un acompañamiento desde consultoría e infraestructura que tiene pues una cotización y se puede hacer de forma masiva, pero este proceso se hace de forma interna a través de la base de datos. Si vamos a generar una cantidad pues un volumen muy alto, pues esto es lo más recomendable porque aún no existe un importador y tampoco tenemos el borrado de estas agrupaciones cuando son volúmenes muy altos, porque es un proceso pues que no se suele generar constantemente o que cada liquidación de periodo vamos a encontrar muchos colaboradores a los que les voy a hacer un retroactivo, sino que tiende a ser más bien un proceso poco convencional y poco habitual. Perfecto. Y ya aquí la última pregunta, nos dicen, ¿cómo se asocian estos conceptos a las agrupaciones para los descuentos de seguridad social al empleado? Ah, bueno, eso era lo que comentábamos inicialmente. En las agrupaciones que yo tenga definidas para las deducciones, es decir, por ejemplo, la agrupación IBC, entonces ahí también voy a agregar los conceptos. La agrupación IBCL para la liquidación de seguridad social, entonces ahí también los voy a agregar. Yo tengo que validar las agrupaciones de conceptos donde están clasificados los conceptos que originan este pago de retroactivo y en esa misma agrupación también debo agregar estos conceptos tanto para seguridad social como para retención en la fuente, como para promedios de las prestaciones sociales de los colaboradores, cesantías, primas y demás. Perfecto, Sandra, muchísimas gracias. Ya por el momento no tenemos más preguntas. Adicional, me permito recordarle a todos los asistentes que la grabación del presente webinar va a ser cargado en nuestra plataforma de YouTube y también nos pueden encontrar en la página web de praxis.co. Nuevamente les agradecemos a todos por la asistencia, por la participación, a Sandra por la explicación Con y mucho les gusto. deseamos a todos un feliz día. Feliz día, muchas gracias por participar con nosotros y los esperamos en el próximo.